Ahí sí. Ya. Buenas noches, profesor. Hoy, junto a mi grupo compuesto por Nicolás León y Luciano Muñoz, vamos a hablar sobre los grafos y la implementación que tienen estos tanto en las redes sociales como en la educación chilena. En esta presentación lo que vamos a ver va a ser principalmente una introducción a lo que es grafos en general, explicando cómo funcionan. Eh, También nos enfocaremos en la parte de las redes sociales y en las redes educativas y mostraremos algunas actividades propuestas. Ok. En esta presentación vamos a hablar sobre la teoría de grafos, una herramienta matemática la cual nos puede ayudar a analizar relaciones y estructuras dentro de sistemas complejos, como las redes sociales y el ámbito educativo. Una definición básica que les daré sobre los grafos es: un grafo es una estructura compuesta por nodos llamados vértices y aristas, que son las conexiones o relaciones entre esos nodos. Un nodo puede representar a cualquier usuario, persona, cosa o algo. Las aristas representan las interacciones o relaciones entre esos nodos. Lo que veremos hoy día sería cómo los grafos se pueden encontrar en las redes sociales como Facebook o Twitter, y cómo lo podemos usar en el ámbito educativo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, así como interactuar los estudiantes, docentes, entre otras cosas. Antes de eso, les vamos a mostrar un ejemplo de cómo estaría funcionando un grafo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay 5 vértices o 5 nodos, que serían Antonio, Marcela, Samantha, Rubén y Stephanie. Cada uno está relacionado entre ellos por una lista dirigida. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay presencia de una flecha. Podemos ver que Antonio está relacionado con Samantha, Marcela con Antonio, Marcela también está relacionado con Samantha, Marcela con Rubén, Samantha con Rubén y Rubén solo está interrelacionado con Stephanie. Aquí, por ejemplo, visualmente podemos ver la diferencia de que aquí cuando hay una flecha presente estamos hablando de un nodo dirigido, y cuando no hay presencia de flecha, solo una conexión entre ellas, es porque es una conexión mutua. Sería, por ejemplo, de Samantha a Antonio y de Antonio a Samantha, para dar a entender que es algo entre ellos dos, no solo unidireccional. Arriba en el código podemos ver cómo lo podemos implementar. Por ejemplo, en import network podemos hablar aquí para empezar a la visualización de los grafos, junto con el matplot, que sirve para dar visualización o dar ejemplos más visuales. En GNX de graph podemos generar el grafo, y abajo en Add Edges estamos creando las conexiones entre ellos. Marcela Rubén, Rubén con Stephanie, Marcela Samantha, Marcela con Antonio, Samantha Rubén, Antonio Samantha. Y abajo, en las siguientes líneas, estamos dándole el color a los nodos y el tamaño de cada uno según la cantidad de conexiones que tienen entre ellos. Volviendo a la presentación, ahora hablaremos especialmente de lo que es relacionado a las redes sociales primero. Ya. Primero que nada, vamos a ver cómo se implementan los grafos dentro de Facebook y Twitter. En Facebook, Facebook se caracteriza desde su creación como una red social que se basa en las amistades entre usuarios. En Facebook, en Facebook, los usuarios son los nodos o los vértices, mientras que las conexiones entre ellos son las aristas. Dígase cuando una persona le manda solicitud de amistad a la otra y la otra persona lo acepta, por lo cual estaríamos hablando siempre en este contexto de nodos no dirigidos. Después podemos ver que en Facebook se pueden encontrar los nodos y los nodos, vértices, grafos en general de distintas formas. En los me gusta, en los comentar, en las etiquetas, en los compartir, y en las comunidades que se crean dentro de la plataforma, como los grupos de difusión, los grupos por contenido en general y las noticias. Por ejemplo, un ejemplo bastante común sería cuando hay un gusto por
por un contenido más friki, por ejemplo, dentro del cual, por ejemplo, puede haber gente que le guste las series animadas, como pueden haber gente que le guste los cómics, pueden haber gente que le gusten las películas, pero siempre el punto central será la entretención o el medio audiovisual. Ese sería el nodo principal, viéndolo así. Pero, por ejemplo, cada subgrupo sería una conexión con este grafo. Después, entre ellos también podemos ver que están los lazos fuertes, los lazos débiles y los puentes. Los lazos los lazos fuertes serán las conexiones que tiene una persona con los amigos más cercanos. Los lazos débiles son los conocidos o personas que se les puede recomendar dentro de la plataforma, como cuando te sale abajo una persona es amiga de tu mejor amigo y tú no eres amigo de esta persona, por lo cual te permite una conexión con este. Y los puentes es cuando los usuarios se conectan por distintos grupos. Por ejemplo, alguien que pertenece a tu familia también pertenece a un subgrupo que es de trabajo. La que se puede como también, una forma de decir es que los grafos en Facebook te ayudan a personalizar tu experiencia, ya que los mismos grafos personalizan el contenido que a ti te gusta. Por ejemplo, si a un amigo tuyo le gusta un contenido que también te gusta a ti, es más recurrente que aparezca y las publicaciones se van a mostrar primero según el contenido que tú más tiendas a ver. Y así, la misma plataforma te puede recomendar grupos a los cuales te quieras unir para poder seguir dándote contenido publicitario o contenido audiovisual para ver y compartir. En Twitter también se puede ver donde los nodos son los mismos usuarios. Las aristas aquí sí son dirigidas. ¿Por qué? Porque en Twitter no hay algo mutuo, principalmente como es en Facebook. En Twitter es más, son dirigidas. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo empezar a seguir a un famoso, pero no necesariamente ese famoso me va a seguir a mí. Y yo puedo estar al pendiente de su contenido y mi algoritmo se va a adaptar a lo que yo sigo. Entonces, la diferencia principal es que aquí los seguidores no siguen un método bidireccional, sino que puede ser más tirado al contenido que te gusta, seguirlo y verlo más por ahí. Después, el mismo Twitter sirve, por ejemplo, con los trending topics, en el sentido de que en Twitter todos los días van cambiando las tendencias, entonces un día puede estar famoso un comediante, un actor, pero siempre va a haber gente, aparte de ti, que le gusta ese contenido, entonces ahí están las conexiones. Nosotros, yo y millones de personas viendo la misma cosa. Entonces las diferencias o comparaciones serían eso, de que Facebook se basa más por la simetría, ya que es un grafo no dirigido, mientras que Twitter sí lo es. Es más asimétrica y el grafo es dirigido. Y ambas plataformas utilizan los grafos para personalizar el contenido, optimizar tu algoritmo e implementar mejoras de seguridad en general. Algunos ejemplos, aparte de este que se muestra aquí en la presentación de cómo funciona un grafo en redes sociales, son, por ejemplo, el login antiguo que te mostraba Facebook, en el cual se muestran las conexiones que tienen las personas al momento dentro de todo el país. Y otro podría ser también este tipo de grafo en el que se muestra cómo se relacionan las personas a través de distintas redes sociales, ya sea LinkedIn, Instagram, Twitter o Facebook. De hecho, ahí en esa misma figura que teníamos ahí antes, no, la otra, la que salía en la presentación. Es. Ejemplo, ahí mismo podemos ver, por ejemplo, un usuario es amigo del otro. Ahí se pueden ver principalmente que son bidireccionales. Y, por ejemplo, tal persona publica una foto, otra persona externa le da like. Entonces ahí se pueden ver las conexiones entre usuario, entre plataforma y entre las imágenes que salen en las redes. Ya, ahora para la aplicación de los grafos en el ámbito de la educación, se puede ver cómo
el modelado de las relaciones en el aula que tienen los compañeros. Principalmente se puede utilizar un grafo para ver cómo son las amistades o cómo se van relacionando los compañeros. Todos están unidos una, eh, por un vértice delgado, el cual representa la relación de compañeros entre todos en un aula, porque todos ahí son compañeros. Ahora, pueden algunos tener una relación mayor donde eso conllevaría a la amistad o que se han hablado mucho más, teniendo una relación mucho más cercana. Y otros con solamente la línea de compañeros donde esas personas no interactúan nada. Otra cosa es donde se puede tomar como eje principal al docente, profesor, donde él es el que se comunica con todos, teniendo una relación no solamente de estudiante-profesor, donde él los ayuda a todos y si ellos tienen algún problema, el docente les ayudaría formando un poco más de relación con ellos. Otro ejemplo que se puede utilizar para los grafos en el ámbito educacional es para ver cómo la información recorre entre los estudiantes. Por ejemplo, digamos que X estudiante entendió la materia y otro estudiante le pidió ayuda para entender esa materia. Ahí se vería como ese estudiante que entendió la materia va enseñando a los demás en la materia en el grafo. Eso aumentaría su relación entre ellos y el cómo la información se va distribuyendo hacia los demás compañeros porque un compañero ayuda a otro y ese otro ayuda a alguien más. Y así sucesivamente para que la información llegue más lejos. Eso se puede ver también por así decirlo, la jerarquía, donde si tú le enseñas más a esa persona, tú sabes que ese estudiante que se relaciona con muchas más personas y es, por así decirlo, entre comillas, más sociable, él compartirá el conocimiento ya adquirido con sus demás compañeros. Em, También esto se puede utilizar como eh, cómo los estudiantes interactúan en la clase para saber quiénes son los que más hablan, los que menos hablan, los que no tienen ningún problema en hablar, como por ejemplo cuando el docente hace una pregunta y los estudiantes que son los que más hablan, eh, tendrían, como por así decirlo, en el grafo un aporte mucho mayor. En cambio, los que no participan por X motivo, vergüenza, eh, tendrían una forma un poquito más pequeña en ese grafo. Las relaciones que pueden tener entre ellos mismos sería como la de amistad, compañerismo, algunos entre ellos podrían tener una relación, algunos podrían ser mejores amigos, demostrando que la relación entre ellos es más fuerte en el grafo, donde se demostraría con una línea más gruesa la cual los conecta, otros donde están divididos entre grupos, donde un grupo de personas y otro grupo, donde hay algunas personas entre ellas que se hablan, el cual conectaría a ambos grupos. Y existirían los alumnos los cuales están apartados de esos grupos, donde serían solamente ellos, donde no hay ninguno que conecte con él porque o él no interactúa con nadie o ellos no interactúan con él. Además de eso, cabe destacar que en los contextos educativos, principalmente los grafos o las relaciones de los estudiantes se van formando por cosas de interés y gustos en común, a diferencia de, por ejemplo, las redes sociales en las cuales yo establezco mi relación con una persona que yo ya conocí, ya estando, haberla conocido por trabajo, por el colegio o por algún otro lugar. En esto especialmente ellos se van relacionando por gusto en común, por cosas afín,
y con eso se van formando las relaciones que después se pueden ir formando dentro de los mismos redes sociales. Ahora se van a mostrar dos actividades, las cuales va a ser una enfocada en redes sociales y una enfocada en el contexto educativo, y vamos a ir explicando cómo van funcionando. Vale, la actividad 1 dicta así. Los estudiantes pueden usar una plataforma de redes sociales para mapear sus relaciones con amigos y analizar cómo se distribuyen las conexiones. Usando la teoría de grafos, podrían identificar nodos clave, usuarios influyentes y explorar la centralidad de intermediación. ¿Quién conecta a distintos grupos de amigos? Aquí, por ejemplo, vamos a pasar a ver el código para explicar mejor esto. Aquí, Primero pues, vamos a mostrar la representación gráfica de cómo estaría quedando. Posterior a eso vamos a mostrar el código. claro, aquí podemos ver que Javier está conectado de forma bidireccional con Josefa, Jessica, Leonardo y María, pero María está conectada solo con Bruno. Aquí podemos ver, por ejemplo, que Javier es un nodo o un vértice más grande porque tiene más cantidad de conexiones que el resto. Ahora vamos a mostrar el código de cómo se fue creando este grafo. El grafo, como se muestra aquí, y como lo explicó Javiera, dependiendo de la cantidad de conexiones que tenga la persona, el nodo es más grande. A comparación, por ejemplo, Javier en comparación a Bruno y Josefa, ese nodo es mucho más grande, ya que Javier tiene cuatro conexiones, y en cambio Josefa y Bruno solamente tienen una. Bien, aquí por ejemplo podemos ver que Import Network Snack sirve para empezar a trabajar con los grafos. Import Multiply Pivot sirve para la visualización. Y ahí de abajo, ya en la siguiente línea, el GNX-Graph de nuevo empieza a ser para empezar a generar el grafo. El Add Node sirve para crear los nodos o darles nombres, lo cual sería María, Javier, Josefa, Leonardo, Jessica y Bruno. La siguiente línea que dice G-Adds-Edges sirve para crear las conexiones entre ellos o las aristas. María con Javier, Javier con Josefa, María con Leonardo, María y Bruno, Leonardo Javier, Jessica Leonardo, Jessica Javier. Abajo de eso, en la tercera línea, aquí se va a mostrar precisamente lo que se queda con el matplot, es el tamaño de la imagen que se está mostrando acá abajo. Posterior a eso, aquí en next.draw seleccionamos el color de los nodos y el color de las aristas, y en node size seleccionamos el tamaño, que dependiendo del espacio o la conexión en la que están acá dentro de la lista, generamos el tamaño del nodo para que se vea por el tamaño de los nodos en relación a o sea, en conexión a las relaciones. Por último, si nosotros estuviésemos trabajando en otro intérprete de Python, con estas dos líneas nosotros podemos guardar la imagen ya sea como imagen o como PDF. Y con el pdt.show visualmente mostramos la interfaz de cómo estaría quedando. Ya, ahora en la actividad 2 pasaremos con el contexto educativo, donde dice lo siguiente. Utilizando la teoría de grafos, los estudiantes pueden analizar las interacciones sociales dentro del aula, pueden identificar grupos de amigos, estudiantes aislados y cómo las relaciones influyen en la dinámica general del aula. Esto se puede hacer mediante un sociograma o un análisis de redes sociales. Aquí podemos ver el ejemplo donde los estudiantes están conectados entre sí. Los círculos que se pueden apreciar ahí de colores son los grupos de amistades que ya están conformados, y podemos apreciar el cómo un estudiante está más alejado de esos grupos, donde
puede que él sea introvertido o no se quiera juntar con las demás personas. Ahí podemos ver que hay una persona la cual está en la intersección de esos dos grupos, la cual significaría que él es amigo de ambos grupos y ellos no tienen ningún problema de que él se junte con ellos. Ahora pasaremos al código que complementa esta imagen. Ya, ahí se puede apreciar la imagen. Ya, cabe Ahí destacar está. que esto lo hicimos en cómo estaría funcionando un curso, ya que en muchos casos se ven relaciones entre estudiantes y hay otros estudiantes que están aislados, ya sea por, como decía Luciano, que son introvertidos o porque los mismos compañeros aíslan a ese estudiante. Ya, ahora en el código podemos ver cómo usamos lo anterior, el import network as NX y el matplot. eh, Usamos el añadir nodos, donde los nombres serían María, Javier, Josefa, Leonardo, Jessica, Bruno, José, Julián, Ignacia. Y abajo podemos ver cómo está el añadir vértices, que serían las conexiones entre estudiantes de María Josefa, de Josefa Jessica, Jessica Ignacia, Jessica María, María Ignacia, Josefa Ignacia, Bruno María, Julián Jessica, Leonardo Jessica, Bruno Julián, Bruno Leonardo, Leonardo Julián, Javier Julián, Javier Bruno y Javier Leonardo. Ya. Y también podemos ver aquí en grupos donde son los círculos de colores que vimos anteriormente, donde en el grupo 1 sería María, José, Ignacia y Jessica, en el grupo 2 sería Javier, Bruno, Leonardo y Julián, y la persona que está alejada, que también se le conforma, también se le determina un grupo, sería José, que está, por así decirlo, aislado de ellos. Ahí podemos ver colores de grupo, donde al grupo 1 se le da un azul claro, en el grupo 2 podemos ver cómo está marcado como naranja, y podemos ver que el grupo 3 está marcado como verde. También dentro del mismo código, eh, seleccionamos también la posición de los nodos, ya para que la imagen no sea tan aislada. En el primero donde seleccionamos a José, seleccionamos la posición donde quedaría aproximadamente la imagen. Seleccionaríamos también aquí el tamaño de la imagen, ya. Y los colores aquí, como comentaba mi compañero, serían para el grupo 1 como un tipo celeste, grupo 2 un naranjo y el grupo 3 un verde claro. Por último, acá nosotros generamos los círculos en los cuales esos círculos serán los grupos en los cuales están relacionados los estudiantes y al final seleccionamos el tamaño, o sea, el tamaño de los nodos, el color de los nodos y el color de las aristas, dando esta imagen representativa. Por último, como conclusión, vamos a notar que los tipos de grafos, tanto en redes sociales como en redes educativas, son importantes ya que nos permiten ver qué tipo de relación tienen tanto los estudiantes como nuestros amigos dentro de las redes sociales. Esto nos ayuda para ver principalmente las redes educativas, cómo trabajar en algún curso, el por qué hay algunos estudiantes que están aislados, porque para saber qué motivos son, si son introvertidos, si tienen problemas de socialización o si los mismos estudiantes aíslan a ese tipo, a ese otro compañero. Y en las redes sociales nos sirve para poder ver cómo están relacionados nuestros amigos. También dentro de los mismos ejemplos que habían dado antes, por ejemplo en Facebook, te mostraba también cuáles eran los amigos en común cuando te llegaba alguna solicitud de amistad y por eso ver de dónde se puede
puedes haber encontrado o dónde se puede haber conocido a esa persona dentro de la vida real. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias, profesor. Eso. Muchas gracias, profesor. Gracias. Me despido. Nos vemos. Adiós.